días a todos. Qué lindo poder volver con ánimo, con fuerza. Sí, ayer fue linda la conversación. Yo también me quedaba pensando, ¿no?, que por ahí uno quiere reglas generales para casos particulares y la verdad que se hace complicado, ¿no? Pero bueno, vamos caminando y que el Señor nos vaya guiando en cada caso, porque en realidad tenemos casos particulares, no tenemos todos los del mundo de tal o cual problemática, ¿no? Así que bueno, que el Señor nos ilumine. Bueno, vamos hoy a compartir entonces el libro de Levítico, que ojalá les venga el interés por abordarlo, aunque sea en alguno de sus capítulos, porque yo sé que por ahí es medio un poco pesado, pero ya van a ver que tiene su importancia y su gusto, ¿no? Ojalá que logremos ese objetivo. Bueno, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, amén. Vamos a poner como hermanos, como comunidad, como familia, en el Padre todas nuestras necesidades e intenciones. Y como hijos y hermanos le decimos: Padre nuestro, que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Líbranos del mal. Amén. Bueno, muy bien. Entonces, vamos a empezar. Esperemos que hoy nos acompañe la señal, que no tengamos ese problema. Estoy en mi casa, así que, bueno, confiemos. Estoy tratando de compartir pantalla, pero no estoy pudiendo. Ahí está. Bueno, ¿cómo vamos ahí, Félix? ¿Se ve, se escucha bien? Todo bien, profesor. Muchas gracias. Bueno, buen día, Félix, nuestro asistente perfecto. Bueno, el libro del Levítico, entonces, lo primero que me parecía importante es, de alguna manera, ubicarlo al Levítico en el Pentateuco, ¿no? Bueno, este tercer libro del Pentateuco, que los hebreos llaman Guairá y llamó, lleva el título de Levítico, ¿no?, que trata principalmente de temáticas dirigidas a los sacerdotes que pertenecen a la tribu de Leví. Así que, bueno, a eso se ve su nombre, aunque no tiene nada que ver el nombre griego con el hebreo, ¿no? Pero bueno, así están las cosas. Concluida la alianza, ¿se acuerdan que habíamos visto en el libro del Éxodo, entre Yahvé, el Señor, y el pueblo de Israel, se promulgan una serie de leyes civiles, religiosas, que tenían que gobernar al pueblo. Y que muchas de esas leyes tienen que ver con el culto. Así que esto es lo que ahora vamos sobre todo a ponerle énfasis a regular los diferentes aspectos del culto con diversos ritos, diversos sacrificios, para todas las circunstancias de la vida religiosa, sobre todo del pueblo, pero además, esta es la característica principal del Levítico, ¿no? Normas precisas para los sacerdotes, cómo celebrar, cómo vestirse, cómo elaborar digamos, la liturgia, cómo llevarla a cabo, bueno, una serie de normas bueno, que regulan el culto, ¿no? Muy bien, tenemos entonces el libro del Levítico y todas estas reglas del culto, tanto ordinarias como extraordinarias. Seguimos, esto es muy importante que no nos olvidemos, que seguimos conectados en la llanura del Sinaí y bajo el liderazgo de Moisés. Todo el libro del Levítico está a los pies del monte Sinaí, de quien el pueblo recibe de Dios aquellas tablas, ¿no?, una amplia parte
Se cayó lá con él. No fue la profe, ¿verdad? Y fue, ajá. Ah, pensé que fuera la mía. Sí, yo también. Cuando los vi moviéndose a ustedes, ya vi que no era yo. Sí, se fue. Buenos días. Pero Buen día. lo bueno fue que ella dijo que cuando Buenos se fuera días. que le avisáramos. Sí, Esta virtualidad nos va a enloquecer, definitivamente. Ay, no, no, no. Yo pensé que era yo y yo empecé a mover. sí, no, yo cuando vi que se A movían toquete ustedes, ya vi que no era yo, pero al principio creí que era Yo también, lo mismo pensé yo. Dije, ay, empezó a Ella fue la que se molestar. congeló. Mm. Ah, bueno. ¿Y cómo han estado todos y todas? Álvaro, bien, gracias a Dios. bien. Yo también soy de aquí de Medellín, Álvaro. ¿De qué parte, mija? De Manrique Central, por Gardel. Ah, qué bien, nos tenemos que conocer. Claro que sí, Álvaro, bienvenido. Para los que no nos conocen, ese mija o mi hijo es un término muy coloquial del trato de conocidos, ¿no? Sí, Mm. eso es mi hijo y mi hija. Como ayer que dijimos del pues, y aquí en Medellín es ese pues, Ave María pues. Ave María, pues, sí. Sí. Ah, que aquí hay una mafia muy brava, que es la mafia de México. ¡Ey, qué mafia tan brava es! Empezando por Manuel. ¡Ey, no, no! Por ahí vi a la hermana, que supongo que es de Argentina, ¿no? Hermana Mónica, sí. ¿Se refieren a mí? Sí, Sí, hermana. sí. A Ya ver, se congeló, fue Álvaro ya. ¿Estás muteado, Álvaro? No, se le apagó el micrófono. Ahí sí. La profesora no pudo entrar, parece. Sí, qué torta. ¿Será que se le fue la luz? La hermana Mónica. ¿De qué comunidad es la hermana? Comunidad Diocesana, Fraternidad Emanuel. De aquí la diócesis de Río Gallegos. Bien, bien al sur de donde termina el continente, antes de la isla de Tierra del Fuego. Bien, bien al sur. Harto Sí, frío. estamos desde los extremos de América. Mucho frío. Yo llegué corriendo porque tenía un compromiso y sí, 3 grados. 3 grados y amenaza de nieve en cualquier momento, así que fresquito. Esta época es muy fresca aquí. Fresca, húmeda. Terrify esto. Pero parece que en todo Salta hay problema, porque mi hermana me decía, recién vino mi hermana a ayudarme, que ella es ingeniera en sistemas, me dice, ayer no sabe lo que tuve que padecer en la universidad para arreglar, parece que es un problema de que no es nuestro solo, parece que en Salta algo se ha caído, no sé qué pasó. Yo Bueno, creo ahora que te estoy va a con ser de teléfono. ayuda, perdón, si nosotros apagamos las cámaras, me parece que te va a ayudar a no consumir tantos datos. Lo tiro como una idea. Sí. Bueno, ustedes si quieren apaguen, pero yo no voy a apagar porque si no me siento que estoy hablándole a la pared y no me gusta. Ay, sí, a mí no me gusta. Me parece horrendo. Sí. Bueno, bueno, cualquier cosa avísenme. Bueno, esto ya hasta acá llegamos, ¿no? Que decíamos que seguíamos en la llanura del Sinaí y bajo la mediación de Moisés. ¿Eso ya sí se escuchó? Sí, pero no profesora, no está compartiendo. no estás compartiendo, sí. ¿Qué le pasa? Uy, Dios. Ahí. ¿Ahí sí? Sí. Bueno, a ver. La paciencia todo lo alcanza. Ahí va. Bueno, ¿ahora estoy compartiendo? Sí, ahora sí. Sí, ahora sí. Bueno, listo. Bueno, entonces, ¿cuáles son las principales temáticas del libro? Eso es lo que vamos a ir viendo de a poco, como para acercarnos un poco al libro. Vamos buscando capítulos 1 al 7, la ley de los sacrificios, así llamada, ¿no? La ley de los sacrificios. Antes de esto decíamos que el libro del Levítico, no sé si eso también se escuchó, ¿no? No es una obra arquitectónica única o compuesta
digamos, de una sola vez, sino que son diversas partes ligadas entre sí, como distintos pedacitos que obviamente un autor final unió, pero se nota más que en el Éxodo, por ejemplo, y en el Deuteronomio, por ejemplo, que son secciones aisladas. Bueno, más o menos el libro de Levítico, yo para acordarme me hago eco con la carta a los Corintios. Vieron que son montones de pedacitos la carta a los Corintios que, bueno, después las unieron y hicieron la primera Corintio, pero la primera Corintio son como 5 cartas, más o menos. Bueno, el primer tema entonces es la ley de los sacrificios, ¿no? Que en estos primeros 7 capítulos se van presentando las leyes, el ritual, las ulteriores especificaciones de los 3 primeros grandes sacrificios. Todo esto ocurre como dependiente de una única proposición, que es esta, la del capítulo 1, versículo 2, estas 3 grandes sacrificios, que dice el 1-2. Di a los israelitas, cuando alguno de ustedes quiera hacer una ofrenda al Señor, podrá hacerla en animales, ganado mayor o menor. Y de ahí vienen 3 capítulos con una serie de proposiciones que se vinculan entre sí. Y entonces tenemos los holocaustos como un primer modo de hacer sacrificio. Este primer sacrificio, el holocausto de capítulo 1, 3 al 17, fíjense ahí ustedes en el texto, es el término clásico, holocausto griego, para decir sacrificio cruento, es decir, derramamiento de sangre. El animal se ponía sobre el altar para ser quemado íntegramente, esa es una palabra importante, en nombre de la divinidad. Esta concepción no es absolutamente original de Israel, obviamente que la habían tomado de los pueblos circundantes, ¿no? Bueno, este sentido de totalidad que había que quemar para la divinidad es lo que expresa el sustantivo holocausto, que en griego significa totalmente quemado. Sin embargo, en la palabra hebrea no está contenido esta dimensión del totalmente quemado, pero bueno, el griego tradujo así holocausto, y de ahí viene el castellano, ¿no? Porque el hebreo solamente tiene un término que implica lo que sube, lo que sube. Bueno, la 70 tradujo holocausto como algo totalmente quemado. Las 2 explicaciones, o sea, lo que sube y lo que sube al cielo o lo que sube desde el altar, es aceptable, ¿no? Y es lo mismo. Bueno, el holocausto entonces era, en el Antiguo Testamento, como el sacrificio más noble. ¿Por qué? Porque se requiere una víctima de sexo masculino, ya que el macho tenía esta connotación de ser la fuerza, la belleza, connotaba esto, y entonces tenía que ser un macho perfecto, sin defecto. Esto significa que tuviera un buen aspecto y que se ponga de relieve en todos los sacrificios de los animales, cada vez que se hiciera un sacrificio que sea de un animal perfecto, de lo mejor que tuviera. Bueno, en ese caso, el oferente, es decir, el fiel, tenía una participación en la inmolación de la víctima, tenía que o matar o degollar o lavar la víctima, algo tenían que hacer los que querían que ese holocausto tuviera un efecto sobre ellos. Y el acto ritual que siempre hacía el oferente de todo el animal consistía en poner, fíjense esto como rito, ¿no? Poner la mano derecha sobre la cabeza de la víctima. Con ello el oferente clarificaba el objetivo de la ofrenda y pertenecía, digamos, a la víctima esta esfera de que él era propietario. De ahí que se derivaba este aspecto importante de la comunión, de la solidaridad entre los oferentes y la víctima. Poniendo la mano derecha sobre la cabeza era como que tenía poder, de alguna manera, sobre el animal. Para los holocaustos de aves,
Levítico reconoce válidas solamente las tórtolas y las palomas, no otras aves que hubieran en Palestina, las desconoce. Solo cuando fueran de aves, tórtolas y palomas. Eso les hará acordar al holocausto que presentaron María y José, ¿no?, en el templo. Bueno, la otra manera de hacer sacrificios eran las llamadas oblaciones. Entonces el holocausto primero y el más noble, el principal. Después las oblaciones era el segundo sacrificio, cuyo ritual se nos presenta en el capítulo 2 del Levítico, del 1 al 16. Vayan fijándose. Era un sacrificio incruento que consistía en ofrecer productos vegetales. Y entonces, según la lengua hebrea, la oblación entra con todo derecho en las características de sacrificio. ¿Por qué? Y porque no estaba limitado solamente a la dimensión cruenta de la víctima, sino justamente había quienes preferían la oblación como ofrenda de aceite, de vino, de incienso, que acompañaba a los vegetales. Entonces, estaba prohibido ofrecer sustancias preparadas con fermento, por ejemplo, prohibido los sacrificios con miel, y en este capítulo se recoge un aviso importante en el versículo 13. Echarás sal en todas las oblaciones que ofrezcas. No dejarás nunca de echar en la ofrenda la sal de la alianza con tu Dios. Todas tus ofrendas llevarán sal. Y entonces fíjense qué interesante esto que tiene que ver de alguna manera con este simbolismo que después Jesús usa en el Nuevo Testamento, que debemos ser sal de la tierra, ¿no? Bueno, ¿qué quiere decir esto? Que fíjense que el simbolismo de la sal deriva de la comida tomada en común para estrechar amistad. Y entonces tenía que seguir estando vivo, y por eso la sal era uno de los ingredientes que componían el incienso sagrado. Y entonces la alianza entre el Señor y los sacerdotes era llamada, en el libro de los Números 18-19, era llamada alianza de sal. Quiere decir, el simbolismo era alianza de amistad. Una alianza inviolable, por eso era una alianza de sal, que bueno, que después, como les decía, se vuelve a ver este simbolismo en Marcos, capítulo 9, 41-50. Bueno, entonces, nunca dejemos de echar sal. Por supuesto que la sal servía para conservar los alimentos, para que no perdieran su sabor, pero el simbolismo en la oblación tenía que ver con la amistad entre el pueblo y el Señor, y también sacado del mundo común, digamos, popular, entre los amigos de una familia o de un vecindario. Siempre la sal tenía que estar presente. El tercer sacrificio, también llamado así sacrificio pacífico, está reglamentado en el Levítico, en el capítulo 3, del 1 al 17, y es pacífico porque designa el sacrificio cruento en el que solo una parte de la víctima sube al altar, mientras que la otra parte servía para el banquete sagrado, que se comía y se bebía delante del Señor. Y esto es muy importante, también después lo va a tomar muchísimo Pablo, ya que citamos Corintios. Bueno, ustedes saben del tema álgido por la participación de los paganos en esto de ofrendar a los dioses paganos la mitad del animal y quedarse con la otra mitad, comerla o venderla, y que, bueno, obviamente como estaban ofrecidos a los dioses paganos, los judíos de tradición ortodoxa de judaísmo lo veían muy mal, que los paganos comieran de esa parte del animal, de la otra mitad que no se ofrecía en el altar. Bueno, lo más importante es que se trataba de un sacrificio de comunión, esto es lo más fuerte, entre Dios y
el fiel, que recordaba la alianza. Y entonces, este sacrificio nunca antes de la alianza se llamó pacífico, pero después de la alianza toma este nombre y se dividía como en 3 momentos. Después lo pueden ver ustedes ahí en el capítulo 7, del versículos 12 al 18. Un momento de agradecimiento, un momento más espontáneo y un momento más votivo, devoto. Así que bueno, este sacrificio fue como el que perduró, sobre todo, el que más perduró en el tiempo, en la tradición y en los ritos judíos. Bueno, después tenemos también otros sacrificios, otros 2 sacrificios que son algo más complicados a la hora de explicarlo, porque el texto no es muy claro de cómo se llevaban a cabo, que son el sacrificio de la expiación y el sacrificio de la reparación. El sacrificio de la expiación, que está en el capítulo 4, del versículo 1 al capítulo 5, versículo 13, ¿no? Ahí el sacrificio de expiación se ofrecía por los pecados intencionales relativo a las llamadas impurezas levíticas o faltas cometidas inadvertidamente o por un, digamos, descuido, que sobre todo terminaron teniendo que ver con temas de impureza en relación sobre todo a la mujer por su periodo menstrual, o terminaron después siendo de connotación sexuales, ¿no? Pero bueno, es un sacrificio más bien complejo, tanto por las motivaciones como por los ritos, como les decía, ¿no? Bueno, en este sacrificio tiene un especial significado el ritual prescripto para la sangre de la víctima. Se establecía una cuádruple distinción que suponía modificaciones rituales, ¿no? Sacrificio expiatorio por los pecados del sumo sacerdote, por las impurezas sobre todo del pecado de los sumos sacerdotes, en el capítulo 4, del 3 al 12. Por los pecados de toda la comunidad, por los pecados de un jefe de comunidad y por los pecados de un simple fiel. Ahí están en el capítulo 4 divididos estas categorías, ¿no? Bueno, el principio sacerdotal que los regía era una creencia, ¿no?, de que una falta grave del sumo sacerdote o de toda la comunidad interrumpía la posibilidad de la comunión espiritual, obviamente, entre Dios y su pueblo. Y entonces de se desprende este famoso rito de sangre, que estaba muy desarrollado para el caso del sacerdote y la comunidad, y que tenía un carácter purificativo tendiente a la unión, a la comunión íntima entre Dios y el pueblo, porque la sangre significa la vida. Y entonces por eso los sacrificios de expiación sobre todo estaban destinados a los sacerdotes y a toda la comunidad, y eran menos los de los simples fieles. Bueno, después dentro, también en el capítulo 5, del 14 al 26 de versículos, estaba el sacrificio de reparación, que no tenía una fisonomía muy marcada como los anteriores, pero presenta muchas dudas cómo se interpretaba este ritual. Lo que sí parece claro es que tenía 2 elementos distintivos. Un lugar como tenía lugar como había una o varias lesiones del derecho de propiedad o la falta materialmente valorable del derecho de propiedad. O sea, sobre todo, ¿no?, este tipo de sacrificio para reparar algún robo, por ejemplo, algún hurto, que no era necesario que estuviera presente el pecador, podía hacerlo alguien de la familia, ¿no?, que tuviera derecho de propiedad, o alguno que quisiera restituir lo que se había quedado, bueno, etcétera. Son algún tipo de sacrificio así, medios específicos, un poco raros por ahí. Los capítulos 6 y 7, entonces,
son una colección de normas rituales sobre estos sacrificios, sobre todo destinados, como decía, a los sacerdotes, por eso iban dirigidos a Aarón y a la dinastía sacerdotal. Bueno, después tenemos en los capítulos 8 a 10, la segunda temática es la de la ley para la consagración y la investidura de los sacerdotes. Capítulos 8 a 10, cómo consagrar y investir a un sacerdote, ¿no? Bueno, y ahí se da una detallada descripción de las órdenes divinas que Dios le había dado en el Éxodo para estos rituales de consagración, de investidura, que había realizado primero Moisés para con Aarón, pero después también para con los otros sacerdotes, ¿no? Y hay un detalle interesante en el capítulo 9, versículo 23, que después de un complejo rito de investidura y consagración, dice, la gloria del Señor se apareció a todo el pueblo. Y entonces ese es un dato interesante, que la gloria del Señor estaba ligada a la consagración y al revestimiento sacerdotal. Así que era muy interesante y por eso ustedes habrán visto en alguna película o en algunas fotos o algunas imágenes por ahí, toda la cantidad de ornamentos que tenía el sacerdote y sobre todo el día de su consagración. Bueno, todo esto tenía que ver porque ellos interpretaban que la gloria del Señor pasaba por esta ornamentación. Tiene 3 advertencias fundamentales para el sacerdote. Primero, que Dios es santo y se demuestra en todo lo que se le acerca a él que debía ser santo. Segundo, que el sacerdote tiene la misión de educar al pueblo y entonces tenía que él primero cumplir con todas las funciones que después le exigía al pueblo. Y tercero, que el sacerdote no debía beber vino, capítulo 10, versículo 9-11, anoten los sacerdotes, ni otra bebida embriagante. No se podía beber vino en ese momento para los sacerdotes. Bueno, el tercer tema que aparece en el libro del Levítico es la ley de pureza. Esto está en los capítulos 11 a 15, ¿no? Es el tercer libro dentro del Levítico que tiene estos 5 capítulos que son característicos del antiguo Israel. ¿Por qué característicos? Porque tratan sobre la impureza de ciertos animales, de estados particulares de impureza, de contactos que privan a los fieles de la pureza. Y entonces, bueno, todo lo relativo a recobrar la pureza perdida está en estos capítulos, ¿no? Normas de purificación, algunas un poco extrañas, que ponen en relación la santidad divina, pero que por ahí hasta rayan con la magia. Ustedes sean santos como Dios es santo, era el eslogan, era el estribillo, el ritornello, diríamos en italiano, de estos capítulos 11 al 15. Sean santos porque yo soy santo. O sea, ahí en estos capítulos la santidad casi está identificada con la pureza. Normas, por ejemplo, aparecen ahí de purificación de la madre que acaba de dar a luz, de la circuncisión del niño, que después obviamente a estos ritos va a aludir el Nuevo Testamento cuando habla del nacimiento del Bautista y de Jesús, ¿no? En el capítulo 1 de Lucas y 2 de Lucas. Bueno, con motivo de estas leyes, o para cumplir todas estas leyes, María, José tuvieron que ofrecer las ofrendas de los pobres, como decíamos, las 2 tórtolas, ¿no? Bueno, también esta amplia sección se interesa por un aspecto social que muestra una de las grandes plagas de Israel, estas sí, no poéticas, no epopélicas como las de Egipto, sino una verdadera plaga para Israel, que era la lepra. La lepra está en los capítulos 13 y 14 dentro de estas leyes de pureza,
que es muy fuerte. Ustedes después léanlo, estos capítulos, porque tienen que ver directamente con el Nuevo Testamento, ¿no? El diagnóstico, los elementos que había que confiar a las personas cualificadas, con minuciosas normas de cómo atender a los leprosos, de cómo acercarse y cómo ellos tenían que andar gritando harapientos todo el día, impuros, impuros. Está dentro de esta ley de pureza. Bueno, y por último tenemos algunas impurezas sexuales, ahí del hombre y de la mujer, que muchas de ellas son sustraídas de las creencias populares. Así que bueno, si ustedes observan culturas vecinas, van a ver que algunas rondan con la ridiculez, pero bueno, eran propias de aquella época y que tenían que ver fundamentalmente con la fecundidad y la reproducción. Bueno, el cuarto tema, el gran día. Este es un capítulo muy importante porque en hebreo Yom Kippur, el gran día del perdón, que tiene lugar con una fecha precisa, el día 10 del mes séptimo, es decir, del mes de Tishri, que sería nuestro equivalente a septiembre-octubre, y ahí el personaje oficial es siempre y solamente el sumo sacerdote. Y entonces la única vez que se entra al Santo Santorum, al Santo de los Santos, es, que es el lugar más sagrado que tienen los judíos, ustedes ya lo saben, en el templo, es para el Yom Kippur. Donde antes de la destrucción de Nabucodonosor se encontraba el arca, las tablas de la alianza y la cubierta de oro, ¿sí? En hebreo caporet, la cubierta de oro, con los querubines de oro. Bueno, pero todo esto tiene que ver con el templo, así que imagínense que, bueno, estamos en una época diferente no se olviden que estamos en la cima del Sinaí con Moisés a la cabeza, pero todas estas son reglas, normas, leyes muy posteriores que, como decíamos, se pusieron ahí. Pero es muy importante la celebración del Yom Kippur, que hasta el día de hoy los judíos más ortodoxos celebran con un gran homenaje, con un gran respeto, y es una fiesta, yo participé una vez muy interesante, de perdón. Bueno, el sumo sacerdote, ¿en qué consistía el ritual? Tiene 5 partes. El primero es que el sumo sacerdote recibe 2 machos cabríos sobre los que echan suerte. Uno es para Yahvé y el otro es para Azazel. Azazel era quizás un demonio, un mal espíritu que, bueno, hacía las veces de calmarlo, ¿no? Había que calmarlo a este Azazel. Esa era la creencia. Recibía además un carnero que ofrecía como sacrificio expiatorio por los propios pecados y los de su familia. Inmolaba para el pueblo un macho cabrío, y ahí echaban simbólicamente todos los pecados del pueblo, y el sumo sacerdote imponía la mano sobre la cabeza del macho, cubría sobre él y confesaba la culpa del pueblo, le descargaba todo y llevaba el macho cabrío al desierto. Esta idea la toma Isaías también. Acuérdense cuando decía que sobre Jesús, ¿no? Sobre él recayeron nuestras culpas, como realmente el cordero, el macho cabrío que se llevaba al desierto todas las culpas del pueblo. Bueno, esa idea de alguna manera está en el siervo de Yahvé también. Bueno, después encargaba a alguna persona que lo llevara al desierto, y finalmente el sumo sacerdote se cambiaba las vestiduras que había usado y se ponía un traje de fiesta, porque había que ofrecer holocaustos por él mismo y por todo el pueblo, y era el día más solemne de descanso. Nadie podía trabajar y todos tenían que hacer penitencia, porque era el día más solemne del perdón. Así que bueno, esto es, no sé, realmente una
¿cómo podríamos decir? Tiene una connotación muy fuerte de culpa y perdón, que bueno, hasta el día de hoy, como les decía, siguen practicando los judíos. Fíjense en el capítulo 16, que estamos conversando, ¿no? Versículo 34, ya estaba prescripto esto y dice, será para ustedes ley perpetua. Ley perpetua, por eso la siguen haciendo. Una vez al año se hará sobre los israelitas el rito de absolución por todos los pecados. Y entonces con eso quedaban como purificados, limpios, por todo el año. Bueno, después tenemos, muy importante también en el Levítico, la famosa, que ya vimos al principio, ¿se acuerdan cuando veíamos los códigos? Bueno, uno famoso es el Código de Santidad, que está en el capítulo 17 a 26. Este libro, esto es una colección independiente, en ella misma separada de las otras, ¿no? Este libro ha llamado siempre la atención a los estudiosos del Antiguo Testamento por ser considerado sustancialmente como la expresión más antigua de los códigos de Israel. Y entonces, por eso la designación de ley de santidad está sugerida por una expresión que aparece muy frecuentemente en estos capítulos, que es, ustedes serán santos porque yo soy santo. Vuelve a repetirse, ¿se acuerdan? Esa clave de lectura de la ley de pureza. Bueno, digamos, este principio hermenéutico de la santidad, que quiere decir estar separado para Dios, se basa en un principio mosaico de la trascendencia de Yahvé. El Señor Dios es absolutamente santo porque está absolutamente separado, es absolutamente trascendente. Y entonces insiste tanto el libro de Levítico en la distinción de lo sagrado y de lo profano. Subraya esta necesidad de observar las leyes morales del culto para esta relación necesaria entre Dios, que mantiene una alianza con su pueblo. Bueno, en esta ley de santidad, que es muy importante para el libro del Levítico, podemos distinguir 5 secciones. La primera, prescripciones sobre la inmolación sagrada, capítulo 17, del 1 al 16. Acá viene el tema de la matanza de los animales, el carácter sagrado que tenía, y que dice el Levítico ahí en ese capítulo, que no es lícito comer de un animal que se ha encontrado muerto, que no se puede comer de un animal muerto, hay que matarlo y hacer el sacrificio, no se puede usar un animal muerto para ofrecer a Dios. Bueno, otras prescripciones morales en el capítulo 18 a 20, ahí está todo esto de respetar a los padres, abominar a los ídolos. Tiene también algunas leyes sobre el trabajo en el campo, que tienen que pensar en los pobres, en los necesitados, que no deben vengarse ni guardar rencor, que tienen que respetar a los ancianos, no robar, no defraudar, no mentir, que hay que tener respeto al sordo, al ciego, que no hay que guardar odio para con el hermano, dice por ejemplo en el 19-17, antes bien, lo corregirás para no hacerte cómplice de su pecado, no serás vengativo, no guardes rencor ante los ciudadanos, ama a tu prójimo como a ti mismo, yo soy el Señor. Y acá está esta frase importante que resume de alguna manera esta ley, estas prescripciones morales, ¿no? Ama a tu prójimo como a ti mismo. Una medida de amor que han tomado los sinópticos, o sea, Mateo 5, Marcos 12, han tomado esa medida, amar al otro como a uno mismo. Sin embargo, en esto que decíamos que Jesús, si bien no cambia ni un punto de la ley, la planifica y la supera en muchos casos. Bueno, este es uno de los casos en que con el Evangelio de Juan encontramos esta superación del amor al prójimo,
cuya medida somos nosotros mismos, porque él dice amar al otro como yo los he amado. Y entonces ahí cambia la medida del Levítico. Levítico decía como cada uno se ama a sí mismo, y Jesús dice, bueno, eso está muy bien, pero más perfecto aún es amar al otro como lo amo yo. Y entonces ahí ya no le pone techo al amor al otro, ¿no? Pero bueno, son, y más allá de esta superación de Juan, en Mateo, en Marcos, quedaron los mandamientos así, en referencia a uno mismo, ¿no? Bueno, los capítulos 21 y 22 se dedican exclusivamente a normas, prescripciones relativas a los sacerdotes y al oficio de los sacerdotes. Así que eso se los dejo para ustedes. La tercera sección dentro de esta ley de santidad tiene que ver con las fiestas, que ya vamos a volver sobre esto, pero les doy como para seguir el hilo del texto. Fiestas anuales, que son el año sabático y el año jubilar. El capítulo 23, tenemos esto, uno de los 5 calendarios del Pentateuco. El Pentateuco tiene 5 calendarios. Hay uno en Éxodo 23, capítulo 23, versículo 14 en adelante, otro en Éxodo 34, versículo 18 en adelante, otro en Deuteronomio 16, otro en Número 28, y ahora en este capítulo del 23 al 25, del capítulo 23, pero ninguno de los 5 está completo. Así que en todos los calendarios el año litúrgico gravita cuando se trata de ver las 3 fiestas estacionales que suponen la peregrinación al santuario. Ustedes saben que había fiestas que se podían celebrar fuera del santuario, pero otras que requerían la peregrinación al santuario, donde se cantaban los himnos, los salmos de la ascensión, ¿no? Del 120 en adelante. Bueno, estas 3 fiestas son la Pascua y los ácimos, que es en la primavera, la fiesta de las semanas o Pentecostés, que es en verano, y la fiesta de la cosecha o de las chozas, que es en otoño. Esas 3 fiestas son fiestas de peregrinación al templo. Bueno, las 3 fueron adquiriendo con el tiempo significado cada vez más profundo y más israelita, podríamos decir, tenía algunos como típicos detalles que eran solo de Israel, porque estas fiestas también las celebraban los pueblos paganos, los pueblos pastoriles, los pueblos que celebraban las cosechas, bueno, los pueblos circundantes. En cambio, Israel las fue purificando, adaptando y haciendo las propias. Por supuesto que también nosotros, los cristianos, tomamos de esta fiesta y tenemos nuestra significación y superación, ¿no? Pero son fiestas tradicionales en los pueblos desde hace muchísimos años. Bueno, estas fiestas que se mencionan acá específicamente en el Levítico 23 son el sábado en el 23:3, la Pascua y los ácimos del 23:4-14, Pentecostés en 23:15-22, principio de año, el día de la expiación en 23:23-32, y la fiesta de las chozas en 23:33-43. Esa es una sección muy importante dentro de la ley de santidad que tiene regulada la fiesta. Bueno, después tenemos que se dedica un capítulo a diversas prescripciones que tienen una formulación tradicional que se llaman, por ejemplo, los candelabros del santuario en el capítulo 24, o las 12 hogazas de la presencia, o los panes de la proposición, que es a lo que alude Jesús. ¿Se acuerdan cuando le dice a los fariseos que acaso no había David comido el pan de la proposición? Bueno, está regulada la celebración en el capítulo 24, esto que estamos viendo ahora. También está en el 24 capítulo, versículo 10 en adelante, la ley sobre los blasfemos. Toda la cuestión de la blasfemia también está acá. Y la famosa, en el capítulo 24, versículo 17, la famosa ley del talión.
también estaba regulada, que es una ley muy importante para aquella época. Obviamente que después Jesús, en la época del Nuevo Testamento, la supera ampliamente, pero la ley del talión fue un grandísimo avance en la época de la vida tribal. Porque, bueno, ellos a veces eran desproporcionados en el cumplimiento de la condena para con alguna infracción, ¿no? Y entonces, por ejemplo, si queriendo, sin querer, se mataba o se perjudicaba la cosecha de otro, se mataba un animal que era de trabajo de otro vecino o miembro del pueblo de Israel, ese que era el damnificado no podía matarle un hijo. Sin embargo, antes de la ley del talión, el damnificado hacía lo que le parecía más o menos a veces proporcionado y a veces no, y entonces menos mal que se empezó a aplicar la ley del talión para regular y que sea parejo. Si mi animal te perjudicó en la cosecha, vos lo máximo que podés hacer es sacarme la misma cantidad de cosecha y llevártela para vos, pero no me podés matar 3 bueyes porque yo te pisé unos cuantos choclos. Y entonces esa es una gran ventaja de la ley del talión que no se ha entendido bien a veces en la explicación, pero tiene este contexto de proporcionalidad. Bueno, el penúltimo capítulo de la Ley de Santidad está dedicado a 2 temas de alto valor social que se mencionan después muy a menudo, más adelante en la Biblia, que son el año sabático, capítulo 25, que muchas religiosas y sacerdotes se agarran de ahí y se van un año a descansar no sé dónde, y el jubileo del capítulo 25. Bueno, eso es muy original del pueblo de Israel. En las legislaciones del Antiguo Oriente no se encuentra nada parecido. Es muy interesante y eso es lo que nosotros también seguimos celebrando, el año jubilar, por el que se pasa por la Puerta Santa y todo lo que ya sabemos como referencias rituales, pero tiene una fortísima dimensión social. Había que dejar libre a los esclavos, había que devolver las tierras a los que se las habían quitado. Si realmente haríamos años jubilares como están prescriptos en el Levítico 25, otra sería la historia de la pobreza y de la desigualdad mundial en la que vivimos, ¿no? Pero bueno, eso es, algunos viven todavía el jubileo, otros ya de manera más simbólica. Bueno, en conclusión, en el capítulo 26 de la Ley de la Santidad, termina con una costumbre, tanto en la Biblia como fuera de la Biblia, que tiene este título, ¿no? Bendiciones y maldiciones. Bueno, esta lista de bendiciones y maldiciones no solamente se encuentra en el Levítico, en la Ley de Santidad, sino también se encuentra en el Éxodo, capítulo 23, en el Deuteronomio, capítulo 28, que tiene estas famosas listas que era una manera de reglamentar también la relación de alianza, ¿no? Y por eso si observaban las leyes, venía la bendición, y si no, el mal comportamiento traía la maldición. Bueno, la idea es esta, no es que Dios maldice, sino que el mal comportamiento te genera mal y terminás maldecido por el mismo comportamiento mal hecho. Estas leyes garantizaban de alguna manera que la alianza tuviera prosperidad, que tuviera vigencia, ¿no? Y la inobservancia de las leyes, ellos concebían que alejaba al fiel o al pueblo de la divinidad, y entonces experimentaban una presencia punitiva de las divinidades. Porque estas listas de bendiciones y maldiciones no fueron para nada un invento de Israel. Eso está en la historia de la humanidad desde muchísimos años antes de Israel. Sin embargo,
la alianza que no tuvo origen en el hombre, sino en una iniciativa divina, tampoco entonces puede la infidelidad del hombre hacer que tenga la última palabra. Así que esto, la alianza basada en la benevolencia de Dios, en el amor de Dios, en el querer de Dios, orientar la vida del hombre, esa dimensión divina de la alianza en el pueblo de Israel no puede romperla el pecado humano. Así que la ley de santidad es muy correctiva de la ley deuteronómica en este sentido, ¿no? Pero es posterior. Primero viene la deuteronómica, aunque el deuteronomio está después, y después viene la ley de santidad. La ley de santidad es de los últimos códigos legislativos del Antiguo Testamento. Por eso a veces uno que no sabe estos detalles, cuando va leyendo el libro, estamos en una época muy posterior y sin embargo estamos antes del Deuteronomio. Bueno, eso ya dijimos el otro día que hay que tenerlo en cuenta, ¿no? Bueno, entonces, la ley de santidad que hace es corregir esa idea de venganza, esa idea vengativa que los paganos le atribuían a los dioses y le da un carácter medicinal, podríamos decir, o sea, no de maldición en el sentido originario de la palabra, sino de advertencia, que Dios, en definitiva, quiere la vida, y si no optamos por lo que Él nos enseña como caminos de vida, terminamos mal y malditos, apartados de la vida. Bueno, esto llevó mucho tiempo entender, le llevó al pueblo de Israel, y a veces, lamentablemente, hay gente hoy en el Nuevo Testamento, viviendo en el tiempo de la Iglesia, que sigue pensando como el Levítico, pero ni siquiera como Levítico, como los pueblos paganos, ¿no? Así que bueno, hay todo un trabajo que hacer pastoralmente hablando en esta yo diría, concepción de las listas famosas y de bendiciones y maldiciones. Bueno, ya vamos terminando. En el capítulo 27 tenemos las tarifas. Bueno, las tarifas son como un apéndice en el libro del Levítico que habla de las tarifas, de las evaluaciones para el rescate de las personas y de las cosas. Entonces, para rescatar animales, campos, primogénitos que se consagraban a Dios, podían rescatarse pagando al templo, miren, al templo, y seguimos en el Sinaí, una cierta cantidad de dinero o de especies o lo que fuera. Bueno, este sería un poco el contenido de las temáticas. Que encontramos en este libro. Ahora, miren, me olvidé de ir pasando, en vez de, bueno, ahí tienen en el PowerPoint, van a tener todo lo que yo dije, nada más que me olvidé de pasarlo, perdonen. A ver. Me quedé ahí tildada. Bueno, ahora vamos a esto. La importancia del Levítico. Entonces, la importancia del Levítico, que uno puede decir, es verdad, es un libro muy heterogéneo, que no es posible asignarle una fecha de composición como libro en su conjunto, pero sí, obviamente, que se puede más o menos acercar una fecha a las distintas partes del libro, como les dije. Son de una época de redacción y de recogida de las partes sistemáticas, obviamente después del exilio, ¿no? Consta de algunos materiales muy antiguos y otros posteriores al destierro. Así que, por eso, la fecha de composición definitiva actual es después del exilio. Ahora bien, este libro tuvo bastante poco éxito, ¿no? Entre los lectores y entre los mismos comentadores antiguos. El contenido legal, la singularidad de sus ritos, prescripciones, la monotonía estereotipada de tantas expresiones técnicas, no ayudan para nada a su lectura, y eso es una realidad. Además, se añadieron un montón de prescripciones legales que ya hoy carecen de sentido para nosotros,
Pero digamos que la Iglesia en sus libros rituales tomó mucho de este libro. Así que el libro del Levítico lleva a cabo, por ejemplo, en el Concilio Vaticano II, como un background de temas relacionados con el sagrario, con la bendición de la mujer que acaba de dar a luz, con la ofrenda de los primeros frutos, con los diezmos, con el uso de la lámpara en el Santísimo. Bueno, son una serie de detalles, por supuesto, y de algunas cosas más importantes, pero que son tomadas del libro del Levítico. Así que entre sus principios doctrinales más interesantes, podemos señalar, por ejemplo, la importancia y la santidad del servicio litúrgico. Esto le imprime a los fieles un sentido de la santidad del Señor que en el fondo es por eso hacia Él orientamos el culto, ¿no? Y por eso lo hacemos con respeto, con reverencia, con solemnidad, porque estamos intentando mostrar externamente una relación interna, y no solo personal, individual, sino como pueblo. Y entonces tenemos que conservar ciertos modos, ciertas formas, ciertas normas que obviamente en el libro del Levítico están muy subrayadas. Bueno, también los sacrificios, ¿no? Se caracterizan, y esta idea se ha tomado por el valor fundamental del don. Entonces, el valor no está en el aspecto material, ¿no? Como digamos así, como el animal que hay que matar, que hay que partir y que esparcir la sangre. No está ahí la importancia, sino en realizar de alguna manera visible la comunión entre Dios y su pueblo, la comunión. Y entonces eso es lo que más subraya la tradición judía, que los sacrificios, los holocaustos, todo eso dicen comunión con el Señor. Y por eso que sea el animal más perfecto, que sea el primogénito, que sea lo mejor de lo mejor. Bueno, por supuesto que sabemos Jesús ha simplificado esto porque Él se entrega como sacrificio en holocausto, derramando su sangre de una vez y para siempre, como dice la carta a los hebreos, ¿no? Pero la idea es tomada del Levítico, o sea, el trasfondo, ¿no? del sacrificio o de la Eucaristía es tomada de este libro, ¿no? Bueno, después el concepto altamente moral del pecado, que se presenta el pecado como una transgresión a la ley, un concepto que no era para nada común en aquel tiempo, ¿no? El tema del pecado como transgresión es, bueno, bastante típico, por decirlo de alguna manera, del pueblo de Israel. Aleja al fiel de Dios, contamina el templo, contamina la tierra, contamina la persona, contamina la comunidad. Así que el pecado tiene connotaciones, tiene consecuencias bueno, que son palpables algunas y otras no tanto, pero que viene este concepto moral de este libro. Bueno, después la imitación de Dios como condición indispensable de la verdadera religión. El fiel tiene que ser santo porque su Dios es santo, eso está rubricado en el Levítico. Después los sinópticos, pero por ejemplo Mateo va a decir que en boca de Jesús va a poner que sean perfectos como Dios es perfecto, ¿no? Y después Lucas va a decir que sean misericordiosos como Dios es misericordioso. Bueno, esta evolución, ¿no? De la identificación del fiel con su Dios parte de, sobre todo, la ley de santidad que está en el Levítico. Así que, bueno,
esta insistencia, ¿no?, en los deberes de justicia, de respeto, de amor a los compatriotas, también va acompañada de acentuar ciertos deberes, por ejemplo, para con los extranjeros, cosa que aparece con insistencia en el libro del Levítico, en el capítulo 18, en el capítulo 20, también la dignidad del matrimonio, el deber de respetar a los padres, a los ancianos. Es muy bonita esa ley en el capítulo 19 de Levítico, 19:9, que habla de las canas, ¿no?, de las canas del hombre, de la mujer adulta, frente a los jóvenes. Bueno, o sea que no está bueno infravalorar el valor ético, social, religioso de este libro, sobre todo, por ejemplo, en los capítulos 25 y 26. Bueno, en el Levítico entonces se encuentran muchos textos que dan la impresión de una valoración más bien externa que interna de los sacerdotes y de los fieles, pero eso es una impresión equivocada. En estos casos nos encontramos frente a un complejo como de protección de la fe y de la praxis religiosa, de protección de la trascendencia de Dios y de la correspondiente pureza que el hombre debería tener cuando se relaciona con él, pero que debería surgir de una relación interna, ¿no?, del espíritu de la alianza. Y entonces, bueno, por ahí se ha sofocado demasiado en el aspecto exterior y se ha como quedado casi sin fuerza el aspecto interior. Pero créanme que si uno lee de vuelta el Levítico con una mirada más positiva y no tan legalista y no tan externa, encuentra versículos y capítulos delicadísimos de esta conservación de la trascendencia divina y de la alianza que la busca a toda costa custodiar. Bueno, terminé un ratito antes, pero bueno, nos abramos al diálogo, porque este libro, no sé si es muy conocido, pero ojalá les dé gana de leer algunos, aunque sea capítulos o versículos, para enriquecer su background bíblico. Por ahí hablo muy rápido y entonces capaz que los mareo, pero bueno, ustedes me pueden cortar y me pueden decir estás muy rápido y yo paro un poco. Bueno, a ver, ¿qué me cuentan? La hermana Mónica después, que empiece otro. No, hermana Mónica, no te sientas, ¿cómo se dice? Reprimida. Censurada. No, para nada, para nada. Arranquen. ¿Tenés mucho frío? ¿Se ve? ¿Está muy frío allá? Ahora me ha dado un poquito de frío, así que sí, mejor abrigarse. Sí, es Está muy verdad. frío. Sí, sí. A 2 grados estamos. ¿Puedo intervenir un momentito? Buenos días. Buen día, Guido. Buen día, Diga Vero. usted. Muchísimas gracias por tu exposición tan explícita y con tanta información y tanta ciencia que tú has puesto en desmenuzar tanto trabajo de tantos años, pero en unos 30 minutos, 60, gracias. Una pequeña reflejo, podríamos decir, de que si la Iglesia ha usado bastante de estos ritos del Levítico en nuestros ritos religiosos y yendo más atrás en los evangelios, en la vida de Jesús, y si me cuestiono y digo cómo es de que los evangelistas, porque sabemos que los evangelistas pusieron pues más del 90% de las palabras en boca de Jesús, cómo es que los evangelistas o sus comunidades pudieron elegir tantos
tantos ladrillos, tantos temas del Antiguo Testamento para poder elegir unos y dejar otros. Hasta cierto punto ellos también pudieron ser selectivos en lo que tuvieron que dejarnos en los evangelios y poder empezar un éxodo ellos mismos, ¿no? Salir de su judaísmo férreo y comenzar un nuevo camino de liberación al modelo de Jesús, teniendo en cuenta que ellos escribieron basados en la Pascua de Resurrección, ¿no? 30, 40 años después, 50 años, hasta más. Entonces, ¿cómo es que podemos nosotros, podríamos elucubrar ideas del sentido de cómo es que ellos pudieron elegir unos versículos o unos pasajes, tanto específicamente del Levítico, para poder incluirlos en ese mensaje del Dios de Jesús? ¿Cómo lo ves tú? Sí, está buena, ¿no? La pregunta, por supuesto que, como vos decís, elucubramos, ¿no? Porque no, esa respuesta no tiene certeza. Pero yo sí creo que, como les digo, que hay que recuperar el valor sobre todo del cuerpo legal, el valor de la ley, no como carga pesada, como lista de órdenes, de normas y de preceptos, y que en definitiva terminan esclavizando al hombre religioso, sino recuperar, que eso es lo que yo creo que hicieron los hagiógrafos, recuperar el sentido de la ley. Y entonces ellos tuvieron que, sí, evidentemente, elegir, como vos decís, del Levítico, como lo hicieron del Éxodo, como lo hicieron del Génesis, como lo hicieron del Deuteronomio, como lo hicieron de toda la Biblia, porque también si uno se pone a leer Isaías, dice, pucha, Isaías tiene 66 capítulos, ¿y por qué solamente algunas cosas de Isaías las tomaron y otras no? O sea, de todo el Antiguo Testamento han seccionado y seleccionado, ¿verdad? Yo creo que tiene mucho que ver el destinatario. Para mí tiene que ver el destinatario. Entonces Mateo, que tenía un destinatario judío, obviamente que tenía que recalcar sobre lo que los judíos hacían pie y para lo que ellos le importaba, porque si no, no iba a ser escuchado el mensaje para la comunidad judía. En cambio, Marcos, que tenía una comunidad pagana o poco conocedora del Antiguo Testamento, fue menos cauto a la hora de incluir el Antiguo Testamento en su escrito, ¿no? Juan, por ejemplo, es de los que más usan el Antiguo Testamento en una cantidad de citas implícitas y explícitas, porque él tenía un gran desafío al frente, ¿no? Entonces yo creo que tiene que ver, en primer lugar, por, de alguna manera, mantener el espíritu del judaísmo vivo. Porque, como decía Pablo, el cristianismo no es otra religión. El cristianismo es el judaísmo a la plenitud, llevado a la plenitud. Él nunca renegó de su ser judío, pero Cristo le plenificó su judaísmo. Y entonces, así como le pasó a Pablo, yo creo que le pasó también a los judíos que escribieron los evangelios, y ellos querían mantener de alguna manera la identidad judía de la que venían y de la que también Jesús venía, porque Jesús cumplió todas estas normas, estas leyes, y entonces, bueno, algo de lo que tomaron tenía que ver con mantener su espíritu, pero también teniendo en cuenta el destinatario, la comunidad a la que se dirigían. A mí me parece que esas dos cosas son importantes. Ahora, uno se pregunta también, porque no podemos también ser ingenuos, ¿no? A la hora de la lectura, se pregunta, ¿para qué pone Lucas, por ejemplo, la ofrenda de las tórtolas, la purificación de María? Vos decís, ¿cómo? ¿María de qué querés purificarla? A ver. Entonces, ¿para qué pone esas leyes medio absurdamente ahí en el capítulo 1 o 2? Lucas, que obvio no la pone Marco, no la pone Juan, solamente Lucas se le da por poner esa ley que la saca del Levítico. Y entonces, bueno, él quiere y tiene una teología concreta que para mí tiene que ver, o sea, no para mí y Verónica, sino que tiene que ver con esta continuidad
entre el judaísmo y el cristianismo, que Jesús viene a ponerle cumplimiento a la ley, no a abolirla. Y entonces tiene que poner leyes para decir, María y José se tuvieron que prescribir por estas leyes. Y entonces ellos la llevaron a cabo. Y presentaron las tórtolas, hicieron todo eso que vos decís, pero ¿qué sentido tiene ya si estamos en el Nuevo Testamento? Y bueno, pero la continuidad había que mostrarla de alguna manera, y Lucas lo hizo así. Bueno, entonces hay que ver caso por caso, ¿no? Pero a mí me parece interesante esta selección, pero a la vez no dejar de lado totalmente el judaísmo y sus leyes en la nueva propuesta de Jesús, ¿no? No sé qué pensás vos, pero ese es mi pensamiento. Sí, gracias, Vero. Y como una réplica brevemente para poderle dar la opción a los hermanos. Si bien es cierto, dentro nos han dicho, y no lo he contado, y obviamente son 613 leyes del Antiguo Testamento. Si Jesús vino a poner en cumplimiento las leyes, pues Él las redujo en el amor al prójimo. Y las demás, obviamente, las leyes que hacían daño al prójimo, obviamente Jesús no las llevó a cabo, no las vino a cumplir, las dejó a un lado. Y sí, como para nosotros también, hay muchas leyes del Antiguo Testamento que ya no nos sirven. El otro día un parroquiano me decía, pero ¿para qué tengo que estar leyendo todos esos libros si ya no me son útiles tantas leyes? Y hoy en día, pues en nuestro magisterio tenemos más de como 2000 leyes que nadie la cumple. Entonces, y de nuevo, ¿no? O sea, Jesús es selectivo, o la comunidad que escribió de Jesús son selectivos, basado en la experiencia del Dios de Jesús. Sí, sí, estoy de acuerdo, totalmente, sí. Es así. Sí, es verdad que hay que seleccionar, pero bueno, ya digamos que la selección ya la hizo la primera comunidad, ¿no? Entonces, lo que está ahí en los evangelios alcanza para nuestra salvación. No sé, por supuesto que después hay que ir viendo que hay cosas que ya también quedaron obsoletas, anacrónicas, que ya no dan. Bueno, hay que ir viendo más o menos caso a caso qué se adapta hoy y qué no, pero tampoco recortar tanto, ¿no? Porque si no uno al final termina adaptando el evangelio a lo que a mí me conviene. Entonces, bueno, hay que tener esa tensión. Adaptar, pero tampoco aniquilar, no sé. Gracias, Vero. Bueno, muchas gracias, Guido. Está bueno. ¿Quién más quería compartir algo? Marta, Juanjo, veo levantado ahí. Yo soy Marta. Yo primeramente quiero darle las gracias por todo el esfuerzo que ha hecho. Yo soy catequista, ¿no? Mi trabajo no se compara con el de usted, pero cuando yo preparo una clase en PowerPoint es demasiado trabajo para mí. Ahora, que usted prepare 2 clases para un día, yo ya me imagino todo el trabajo que usted ha hecho. Entonces, y luego que todavía nos deje ese trabajo que usted ha hecho para que nosotros con calma lo revisemos, ¿no? Porque yo ahorita en estas 2 semanas de clases trato de enfocarme en la clase. Y gracias a usted y a todos los otros maestros que nos dejan su trabajo, y ya después yo con calma vuelvo a releer lo que nos han dado, ¿no? Entonces yo quiero darle las gracias por ese gran esfuerzo que ha hecho, ¿no? Y lo que hoy me llamó mucho la atención es el mandamiento que Jesús nos hace, ¿no? Amar al otro como a ti mismo, pero que ya estaba en el Antiguo Testamento. Entonces ese fue lo que me llamó la atención. Muchísimas gracias. Gracias, Marta. Sí, es verdad que hay mucho esfuerzo y mucho trabajo atrás, pero con gusto, porque estamos juntos construyendo el reino, así que nada es mucho y todo es poco. Gracias a vos también por reconocerlo. Sí, Juanjo, ¿querés compartir algo, decir algo? Bueno, Vero, me adhiero a Marta, dándote las gracias y por todo lo que nos compartís, así que gracias por eso, de corazón. Pensaba en cuanto a esto de darle valor a las leyes de la antigüedad. Yo pensaba que, o sea, capaz que para ellos tenía mucho valor porque eran leyes que ellos las promovieron, por decirlo, y
fruto, como vos decías, de una cultura, de una teología, del sentido común, de una cantidad de cosas que ellos vivían, que yo creo que cuando uno se pone de acuerdo y cuando uno promueve las leyes, tiene mucho más valor. O sea, tiene un valor y es significativo. Sin embargo, yo pienso que cuando nosotros tal vez nos cuesta darle valor a esas leyes. ¿Por qué? Porque tal vez nosotros no es fruto de nuestro acuerdo, no es fruto de nosotros. Yo pienso, por ejemplo, en mi relación, no sé, en mi relación de pareja. Si bien yo recibí unas leyes en mi crianza de cómo yo tenía que hacer, nosotros vamos formando nuestras propias leyes y eso es mucho más significativo. Para nosotros le damos mucho más valor a lo que nosotros como pareja vamos en común acuerdo, vamos haciendo. Entonces yo digo, qué difícil es valorar esas leyes antiguas por este sentido, pensaba. Y eso, o sea, tantas leyes. Recuerdo que una persona decía, nosotros tratamos de legalistas a los judíos por las 613 normas, pero Guido decía algo muy, muy importante, que decía, tal vez el derecho canónico tiene muchísimas más de 613 leyes. Y, o sea, que somos más legalistas que lo que decimos que somos legalistas. Así que eso, profe, quería compartirles. Gracias de nuevo. Sí, bueno, de nada. De todas maneras, no me den tantas gracias porque siento que no van a venir más. Me falta esta tarde y mañana entero, así que mañana, en todo caso, mañana tarde, pero hoy no me digan tantas gracias que ya me da pena. Me da pena de que tener que irme. Sí, es verdad que las leyes, cuando uno las crea de común acuerdo, tienen un valor más significativo. Imagínense las leyes que crea de común acuerdo con el Señor. O sea, cuando con el Señor nos ponemos de acuerdo, es aún más sagrado, ¿no? Así que por eso también yo creo particularmente que muchas de estas leyes que ponen en nombre de Dios, en realidad las crearon ellos, el pueblo, no que Dios se puso a dictarle todas estas leyes, normas, mandamientos, preceptos, ritos, rituales, pero ellos ponen todos que Dios lo dijo así y Moisés dijo de parte de Dios y el Señor le dijo a Moisés tal cosa, tal cosa. Bueno, es porque ellos tenían la convicción de que para custodiar la relación con el Señor había que hacer esto. Así que, bueno, tiene su valor. Que nosotros hoy ya no lo valoremos o no nos sirvan, bueno, pero no tenemos que desmerecer lo que para ellos fue sustancial, ¿no? Así que, bueno, mi objetivo era no llenarlos de leyes, sino volver al espíritu, al valor de lo que para ellos como pueblo significó. Esa fue la idea. Y de paso presentarle el Levítico, obviamente, que es uno de los libros que me toca. Bueno, la hermana Mónica ya tiene permiso de hablar. A ver, ya estamos bastante avanzados en el horario, ya podemos armar lío. Me va a hacer la fama. Échate, ¿cómo es? A la fama y echa a la cama, ¿cómo es? Y échate a dormir. No, muy temprano el capítulo 18, ¿verdad? Ok, no, hermana Mónica. Yo me quedé pensando ayer, hoy, no de la discusión del tema ni basta, no, ya de eso, ya está. Ya está. De Éxodo, Éxodo, Levítico, ¿no? Uno, bueno, tanto Moisés, que la carpa del encuentro, que estamos en el Sinaí, ¿no? Pero bueno, a ver, los que lo compendiaron, lo cerraron, están en otro tiempo, ¿no? Y respondían, volví a la primera clase, el primer encuentro, ¿no? En donde también respondían a una necesidad del pueblo que volvía del exilio, que era gente que ni siquiera había nacido en Israel, que había nacido afuera, que fue recibiendo tradiciones, que compendió, y también con una finalidad de pueblo, de hacer a la identidad del pueblo también sobre la ley, sobre una ley que, bueno, con la que se fueron identificando. ¿Quién era el judío? Era el que vivía esta ley, ¿no? Entonces, bueno, también desde ahí, esa lectura me ayuda a entender, bueno, todo lo que es el Éxodo, el Levítico hoy, ¿no? Y cómo, bueno, la plenitud se la da el Evangelio, ¿no? Toda esta ley a nosotros nos da, nos puede dar vuelo y nos puede ayudar a crecer también en la dimensión espiritual si lo pasamos por el crisma del Evangelio. Si no, bueno, es bastante aburrida, bueno, eso ya lo has dicho vos, así que nada, era un comentario, no te pregunto nada.
Ah, bueno, muchas gracias, sí, sí. La hermana Mónica viene como retrospectivamente, viene. Bueno, sí, es así a mí, yo también creo como vos. No sé si alguien más tiene algo para compartir, para decir, para discutir, para disentir, porque acá vale todo, ¿vieron? Yo, bueno, Iván. es con respecto al tema de las tarifas. Eh, digamos, en el fondo me complicó en el sentido de tener tarifas tan reguladas cuando hablabas de que todas estas leyes estaban dadas en el Sinaí, vale decir, en el desierto, que estamos hablando de monedas del templo. Entonces ahí se me produce yo sé que está escrito esto después pero pasarse por alto eso, y en cuanto a en cuanto a tarifar, en cuanto a cobrar por cada una de las cosas que se dice en relación con Dios, que dice en relación con el perdón, que dice en relación con la expiación, me complica porque todavía tenemos esa ley del Levítico, nosotros, como decíamos recién, y se me complica el tema de andar cobrando por las cosas de Dios. Eso en el fondo mi reclamo, en el fondo. No sé qué opinas de Claro, eso. sí, sí, no, obviamente que no estamos hablando de la simonía, ¿no? Pero el tema es que ellos tenían, sí, regulaciones, ya dijimos que estas tarifas bueno, y valores que tenían algunas cosas eran muy posteriores a la época del Sinaí. Eso ya lo dijimos varias veces, que el tiempo del relato no es el mismo que el tiempo de la historia. Eso ya lo dijimos. Ahora, ellos también tenían el diezmo, por ejemplo, cosa que nosotros no lo cumplimos, no lo vivimos, ya está perimido, ¿no? Pero gracias al diezmo, gracias a estos tarifarios, tenían tanta, digamos, posibilidades bueno, de hacerse los templos que se hacían, de tener, de sustentar a los sacerdotes, a los levitas, a los cantores, eran realmente generosos, pero no que pagaban no que pagaban por la relación con Dios, sino que era un modo de contribuir al andamiaje del culto. Nosotros yo creo que nos fuimos al otro extremo. O sea, a mí tampoco, como vos decís, Iván, tampoco me parece bien esto de tener un tarifario, de decir, bueno, hoy, por ejemplo, poner en la puerta de la iglesia y decir, bueno, por ejemplo, ¿no? El bautismo, 800 pesos, el casamiento, 2.000 pesos, el no sé qué, no tantos pesos. Bueno, y después cuando vamos a la limosna, porque hay un momento, ¿no? Limosna es compartir la caridad en la misa y ponemos 10 pesos, ponele. Yo digo 10 pesos argentinos, que no valen nada. No sé, los pesos chilenos y los pesos de dólares, lo que sea. Pero lo que quiero decir es que tenemos una concepción de que en el culto todo es gratis. Pero eso tampoco es así, porque hay gente que vive de eso y que no hace otra cosa por dedicarle la vida al culto. Y entonces, por ejemplo, uno contrata gente que cante, y esa gente que canta, está cantando, está dando un servicio, ellos, los cantores, se los pagaba. Ellos son en el pueblo de Israel, ¿no? Pero no es que se pagaba el hecho de que cantaban para Dios y le estamos pagando a Dios, sino que era un servicio. Así como vos pagás porque ¿cómo decir? Porque vamos al supermercado y traemos algunas cosas, bueno, se pagaban servicios. No está tan bien ponerle costo, pero tampoco ser tan mezquino como a veces somos en el mundo católico cuando tenemos que colaborar con el culto, porque el culto necesita pagar la luz, necesita pagar a un portero que limpie el templo, y nadie quiere poner, porque no se pagan las cosas de Dios. Entonces, tampoco es así, creo yo, ¿no? Pero ellos tenían muy reglado y la verdad es que no tenían problema, no tenían, creo, ese problema de pensar que estaban pagando la relación con Dios.
Me parece que no lo tenían ese problema. Nosotros tenemos el problema que estamos para el otro lado, creo, ¿no? Pero bueno, esa es mi opinión, no sé. Pero, Hey. y en las parroquias que cobran por el bautizo, como tú dijiste, por el matrimonio, ya eso no es contribución, no sé. Voluntaria. Ajá, ya eso no es voluntario. No es contribución voluntaria. Eso le han puesto un precio. Claro, le han puesto un precio al certificado, al servicio, pero no es que el bautismo, el ser hijo de Dios sale 800 pesos, el ser miembro de la iglesia sale 300 pesos, no es el sacramento lo que se paga el servicio del sacerdote, la secretaria que te hace el certificado, la luz que tenés que prender para cuando vos vas al bautismo, querés bien las flores bonitas, querés el piso limpio, querés todo, pero no querés poner un centavo. ¿Y de dónde sale esa plata? La tenemos que poner nosotros, o sea, entonces no es que se paga a Dios, se paga el servicio porque necesita ser pagado, creo yo, o sea, a mí no me hace ruido eso, pero bueno, entiendo y respeto que a alguno le haga ruido, ¿no? A mí no, al contrario, a mí me parece que hay que ser generoso con las cuestiones del culto, porque si no, ¿qué pasa? Los curas y todos los que están al servicio nuestro, en los sacramentos, por ejemplo, tienen que ir a buscar trabajo en otro lado y cuando los necesitamos no están. Pero porque tienen que vivir. Entonces, vos lo buscás para la unción de un enfermo y ¿qué pasa? Y están dando clases no sé dónde o están cortando la leña no sé dónde. Bueno, pero se han consagrado a Dios y tienen que vivir de algo. Como no le da nada a la iglesia, porque son todos mezquinos los fieles, entonces tienen que ir a buscar trabajo. Pero después nos quejamos cuando no están. Entonces, bueno, yo no estoy defendiendo el tarifario. Estoy dándole un sentido a por qué me parece que está bien que se cobre. Y como no les debe haber servido lo voluntario, porque cuando vos decís una donación voluntaria, capaz que ellos ya se cansaron de que sea voluntario y le den 100 pesos y no le alcanza para nada, ni para pagar la luz. Entonces, dividen el costo de mantener el templo limpio, con luz, lo dividen entre tantos bautismos, tantas confirmaciones, tantos matrimonios, y más o menos da ese número, qué sé yo, no tengo idea porque no soy sacristana. Dice Majo que está perdiendo plata. ¿Quién es Majo? Yo, me hacen cantar en cual misa haya, estoy perdiendo un montón de plata. Ahora voy a y no te dan nada. No me dan un mango, nada. Claro, y ve 2 así. patafrolas me dan. Y bueno, ¿qué va a hacer? A mí me parece que eso no es... Ahora, que vos después lo dones y digas, no, yo no quiero nada, eso es otra cosa. Pero el que trabaja merece su salario. Es un servicio, estás trabajando, estás cantando. Vos podrías estar durmiendo en tu casa y estás cantando. Yo creo que tienen que dar. Ahora, si vos no lo querés recibir, ese es otro problema. Eso está bien, es cuestión tuya. Pero el sacerdote... No me dan la opción directamente de rechazar nada. Claro, está mal. Para mí eso está mal. En cambio, los judíos, como son judíos, a los cantores le pagaban. Y todos se peleaban por cantar. Porque era un trabajo de servicio al culto. Ningún problema. Para mí no tiene problema. El punto es, Vero, por ejemplo, acá nosotros tenemos parroquias que cobran y tienen una tarifa muy elevada que son inalcanzables, por lo tanto segregan a ricos y pobres. No, eso ya está mal. En cuanto a un matrimonio, por ejemplo, hay una parroquia acá que cobra, no sé, $300. No, claro, eso ya se fueron. No. Y $300 en Chile es el sueldo mínimo. Entonces es un sueldo mínimo. O sea, alguien no podría casarse bajo ningún punto de vista y tiene que ir a casarse a otras capillas que son más baratas, entre comillas. Entonces, ese es el punto muchas veces cuando uno ve el tema. Lo que tú explicas muy bien se entiende perfectamente y es muy claro. Y lamentablemente los católicos no damos el 10 ni damos el 1. Y queremos todo gratis, lo tenemos claro. Pero por otro lado también... Ese otro extremo, Iván, estoy de acuerdo con vos.
Estoy totalmente de acuerdo. Ese cura se fue de cabeza, se fue de rosca, decimos nosotros. No, ese está desubicado y alguien tendría, el obispo tendría que decirle, padrecito, usted está desubicado. Si el Papa se entera, estoy segura que le hace bajar a $10 lo que cobra 300. Pero bueno, en todos los ámbitos hay excesos y corrupción. No, y además si te ponemos alfombra tiene un precio más elevado, si te ponemos las flores otro, Claro, si te bueno, tenemos ya un estamos cartón en la otro, ridiculez y hay total. todo un... Bueno, ya, No, no. Ya el pelambre, ya el pelambre. El pelambre, como decimos acá en Chile. Sí, espera, ya está, no, eso ya no da, ese ya no da, está desubicado. Bueno, no sé si hay algo más. Yo quiero hacerles un regalo gigante, que yo ayer me quedé pensando, y quiero hacerles un regalo, pero antes, a ver, la hermana María José quiere decir algo. Buenos días. Yo me quedaba mucho con el texto de las maldiciones y las bendiciones. Y pensaba cuántas veces hemos malinterpretado este texto y así lo hemos transmitido o lo hemos recibido también. Yo, por ejemplo, pensaba cuántas veces escuché, si haces esto, te va a castigar Dios. Si no haces esto, te va a castigar Dios. Se va a abrir la tierra y te va a tragar, por ejemplo. Y he crecido hasta cierta edad con ese miedo de que Dios me ve, de que Dios me va a castigar, de que tanto. Pero después fui creciendo y me fui dando cuenta de que no, o sea, Dios es un Dios misericordioso. Y esto que usted decía, mi mal comportamiento es lo que me hace mal a mí, no porque Dios me castigue, sino porque yo misma me estoy haciendo mal. Eso quería compartir. Muy bien, María José, y me alegro que haya crecido. Hay tanta gente que tiene esa imagen distorsionada de Dios que realmente es fatal, fatal, fatal. Yo me la paso dando un curso que se llama Las imágenes verdaderas y distorsionadas de Dios. Me la paso dando ese curso por todos lados, por toda la parroquia, porque es la base de nuestra fe. El Dios verdadero del Dios que nosotros nos creamos es la base de la fe. Porque ¿quién se va a querer relacionar íntimamente y le va a dar la vida a uno que te vive castigando? Mira que te mira Dios, mira que te está mirando, mira que no sabes quién, te ha de morir, pero no sabes cuándo. O sea, por Dios. El Dios de Jesucristo es el que tenemos que encarnar. Y como dice Jeremías, hay que arrancar esas imágenes distorsionadas para plantar nuevas. Arrancarlas sin miedo, para plantar nuevas, las de Jesucristo. Pero las tenemos metidas ahí adentro desde hace 40, 50, 60 años, entonces no es fácil. Yo cuando doy ese curso, María José, te ayudo para dar una pista pastoral. Okay. Cuando yo doy ese curso de Dios Padre, le digo a la gente lo siguiente. No sé si ustedes conocen, acá en Argentina es muy conocido, pero no sé ustedes si todos conocen a Tarzán. Tarzán en la selva. Sí. ¿Lo conocen a Tarzán todos? Bueno, por la duda hay alguien que no lo conozca. Tarzán vivía arriba del árbol y para trasladarse dentro de la selva se iba agarrando de liana en liana, ¿sí? Y él estaba agarrado de una liana y cuando venía a venir la otra liana, recién se soltaba de esta y agarraba la otra, porque si no se caía. Esa es la situación salvando la distancia, con Dios. O sea, no voy a soltar yo mi idea distorsionada si alguien no me presenta la liana del Dios verdadero. No la suelto, porque me quedo sin nada. Y entonces vos y nosotros tenemos que ser evangelizadores del Dios verdadero, del de Jesucristo, para que la gente de a poco pueda ir soltando las liamas del Dios castigador, del Dios juez, del Dios severo, del Dios, tantos dioses macabros que tenemos metido adentro, por distintas circunstancias los tenemos, pero los tenemos. Hay que ir evangelizando en ese sentido muchísimo. Yo por lo menos acá en Argentina veo muchísima gente con temor, pero miedo, pánico algunos le tienen a Dios Padre, ¿no? Porque Jesucristo el hermano vamos bien, con María vamos bien, pero con el Dios Padre mejor no hablemos. Bueno, hay que purificar, ayudar a que otros conozcan al Dios de Jesucristo, pero acordándonos
que es un pedido que hay que hacer, Padre, revélalos al Padre. O sea, es un don la revelación del Padre al Hijo, ¿no? Y a quien el Hijo se lo quiere revelar. Así que va junto el don de la revelación del Padre y del Hijo y el esfuerzo nuestro de llevarlos a otros. Así que bueno, gracias por tu testimonio y sí, esa lista de maldiciones y bendiciones no siempre nos ayudan, no siempre son bien entendidas. Por eso me parecía importante en este contexto del Levítico decir esto. Muchas gracias, profe. Si tienes el material de este curso, si puedes enviarnos, por favor. ¿Qué cosa? El curso de Dios Padre. Las imágenes de Dios. Sí, Obamita, Bueno. te voy a mandar. Ese curso lo hice yo sería así, lindo. con muchas Sería un lindo diapositivas, regalo para muchísimas todos. diapositivas. Porque es muy... ¿Ah? ¿Qué, Iván? Te lo piden todos. Bueno, sí, Lo ya pedimos te lo voy a todos. dar a todo. Mañana lo traigo, acá lo pongo. Bueno, Pero sí. con respecto a eso que vos estabas diciendo, bueno, yo en varios años que participé, no sé, en seminarios de vida, retiros y todo eso, siempre escuchaba que uno no puede experimentar el amor de Dios por el pecado, que nos aleja de Dios y que no podemos experimentar su amor. Pero una vez leí, por ejemplo, leí de Víctor Manuel Fernández que lo que no nos deja experimentar es la imagen que tenemos de Dios. Y yo creo que eso me hizo un clic porque, claro, si uno piensa que Dios es así, que Dios es que te está poniendo obstáculos para que vos vivas, o que te está prohibiendo cosas, o que te está castigando si vos te pones... Entonces, ¿cómo uno puede experimentar amor de alguien que piensa que es así? Yo creo que es fundamental hablar de las imágenes de Dios. Y durante la pandemia, un sacerdote conocido de España largó un mensaje diciendo que la pandemia era un castigo de Dios, que Sí, la terrible. pandemia... Sí, lo escuché. Y a su vez, Canta la Mesa en el Viernes Santo daba otra imagen totalmente distinta a Dios. Y qué lindo cómo se puede anunciar así, que esa no es las imágenes de Dios, o mejorar, o tratar de ajustar la mala a la imagen que Jesús tenía de Dios. Sí, sí. Pero- El pecado acerca a Dios, no aleja. Sí, en toda la Biblia el pecado acerca. Fíjate que hasta desde Caín hasta el último, o sea, Dios habló con Caín justamente cuando pecó, fue a dialogar con él. ¿Dónde está tu hermano? ¿Qué pasó? Dios se acercó al pecador, no, lejos de alejarse. Si justamente Él es el Salvador, ¿cómo va a salvar si no se acerca al pecador? Imposible que lo salve. Sí, de lejos no se puede salvar, hay que acercarse, ¿no? Pero bueno, sí, esas distorsiones son fatales. Bueno, bendita sea tu culpa, exacto, que mereció tan gran redentor, exactamente. Pero, bueno, sí, Iván. no, hoy está una soltado, última... Iván. Hoy van a estar representando a la hermana Mónica. No, oye, es como para entender un poco el pensamiento, otro tipo de pensamiento. ¿Por qué te lo digo? Porque una vez conversando con un pastor evangélico amigo, yo justamente le reclamaba y le decía que por qué tenían esa visión de Dios castigador. Entonces él me decía de que como un padre enseña a un hijo, diciéndole muchos no y diciéndole que lo va a castigar y todo lo demás para que se comporte bien, nosotros somos niños ante los ojos de Dios. Y era preferible, fíjate la idea, era preferible que nosotros le tuviéramos miedo a Dios para hacerle caso que nos condenáramos. No, bueno, esa es la figura, te fijas, una figura para mí totalmente distorsionada, pero es la razón por la cual muchos hermanos evangélicos y católicos también nos muestran a un Dios que nos va a castigar. Claro, sí. Claro. Sí, claro. Anda a preguntarle a Caín, que no es un hombre, sino que es un paradigma, ¿no? Anda a preguntarle a Caín qué hubiera sido si no le hubiera puesto la marca acá para que nadie lo tocara. Mira el castigo. Pero la marca cada vez que se miraba en el espejo, que no había en esa época, le decía, Dios me perdonó, yo pequé.
La marca dice las dos cosas. Dice, Dios me perdonó, Dios me está salvando, me está custodiando, me está protegiendo, todo eso. Pero por otro lado dice, por algo tengo la marca. Entonces, ¿qué va a hacer Dios castigador? Lejos de eso, ese pastor pobrecito no entendió nada. Pero bueno, ¿qué va a hacer? Es lo que hay. Es verdad que hay muchos así que enseñan tonteras. Estaba por decir una mala palabra argentina. Bueno, escuchen una cosa. Yo le voy a hacer un regalo, pero tiene una condición este regalo. Este regalo yo lo recibí gratuitamente y ahora gratuitamente se los doy. Son más de 1.800 carpetas de bibliografía que tienen adentro como más de 50.000 libros. O sea, es una biblioteca mega gigante, pero yo se la doy a ustedes, no para que la pasen de generación en generación, de compañero en compañero y de hijo a nieto, sino para que ustedes, que son personas que les interesa la Biblia, tengan libros de todo lo que se les dé la gana de una persona que ya falleció, que era Luis Heriberto Rivas, que era amigo mío, y que me mandó su disco duro de la nube. Y entonces, como yo conozco de la generosidad de Rivas, y que me la hizo llegar a mí como a algunos otros compañeros, yo se las voy a compartir a ustedes ahora en este link. Está en una nube, pero no es para que la pasen a toda la humanidad, porque no es el objetivo, es para ustedes, ¿está bien? El que no pueda mantener ese objetivo, no la saque. Déjela ahí, haga de cuenta que no le regalé nada. Bueno, ahí entonces copien y de ahí saquen cuánto libro se les dé la gana y creo que nunca ni al final de los tiempos van a terminar de sacar libros de esa bibliografía. El padre Manuel, no sé si está por acá, padre Manuel. Aquí estoy escuchando atentamente las buenas noticias. Qué lindos son los mensajeros de nuestro Dios. Esa bibliografía, padre Manuel, seguro te va a servir a vos también porque es impresionante, pero obviamente que ustedes saben que esto no es legal. Eso ya lo saben. Porque son libros originales, escaneados, carísimos, que nosotros no podemos, por lo menos en Argentina, comprar ni 2 de eso. Porque salen 200 euros, 300 euros, y nosotros no podemos comprar. Así que yo lo paso gratuitamente porque así lo recibí. Espero que no me manden al castigo eterno por esto. Pero bueno. Vero, me gustaría, nosotros hicimos una recopilación de muchos libros que andan en el internet muy buenísimos y también tenemos la misma situación y lo que hicimos lo pusimos en una biblioteca virtual, pero solamente las personas que están registradas como en este curso pueden tener acceso a ese material, porque es material que está allí libre, nada más que alguien, pues, no sé si pudiera hacer algo así como ponerlo también allí o quedarlo así como tú nos lo estás especificando, ¿verdad? Bueno, eso lo podés poner para los alumnos, padre Manuel, los alumnos de este curso que tengan lo podés incluir en los otros que vos tenés, si querés. Muchas gracias. Sí, porque esto está aquí, nosotros también sabemos de los derechos de autor, pero yo no sé quién se ha tomado el tiempo y bendito sea Dios a los medios, porque hay materiales muy buenos que ahora ya no es pretexto el no formarse bíblicamente. Tal cual. Bueno, yo, por ejemplo, cuando estaba en Roma, tenía un objetivo y era que todos los días, a la noche, escaneaba un libro. Y yo me traje escaneado de la biblioteca de la Gregoriana, me traje como 2.000 libros. Me los traje yo, los escaneé con mi propia mano. Y tenía ese objetivo, porque no tenía otra posibilidad. Me compré un escáner y me lo escaneé todo y lo dejé después al escáner y chau. Pero bueno, yo eso lo compartí con la gente cercana mía, pero ahora el Señor me regaló el 400.000%, así que por eso se los comparto, porque estos son una cantidad que nunca jamás yo hubiera podido hacerlo. Bueno, esto para que los que me han pedido bibliografía, fíjense si encuentran algo de lo que les interese ahí, y si no, me siguen pidiendo. Yo además de esto también tengo otros que no están ahí, pero bueno, empiecen por esto y después vemos.
Bueno, no sé si alguien quedó con ganas de decir algo, no se queden atragantados, y si no, hoy nos vamos unos minutitos antes. ¿Qué opinan? Vero, Álvaro. gracias. ¿Me puedes, nos vas a mandar el link por intermedio de Félix? Ahí está en el chat. Ahí está, sáquenlo del chat. Ah, en el chat. Ok. Ok, gracias. Eso donde dice Mega NZ folder, ¿lo ves? Espérate. Ah, sí. Muchísimas gracias. Sí. Muchísimas gracias. Sí. Bueno, es copiarlo y poner en Google, pegar en Google, y ahí se te va a abrir la mega biblioteca. Perfecto. Muchísimas gracias. Un abrazote. Bueno, a ustedes. Bueno, hermanas y hermanos queridos, si no tienen más nada, vamos a vernos a las 3 de ustedes y 5 mías. ¿Les parece bien? Perfecto, nos vemos. Muchas gracias. Muchísimas gracias. Muchas gracias. Bueno, gracias Chao. a ustedes. Ahí está. Adiós. Adiós. Chao, Antonito. Chao. Ok, muchas gracias, Félix. ¿Pudiste Muchas copiar la gracias. página? El creador. Sí, ya la compartí al grupo de WhatsApp también. Muy bien, bueno, ahí la tienen, a estudiar mucho. Gracias, profesora, nos vemos en un momento.